Polémica que ha desatado el que se le extiendan 2 años más a la Suprema Corte de Justicia y a quien la preside, en este caso al ministro Arturo Saldívar, su periodo al frente de la misma, sobre todo porque en la misma Constitución marca que no hay reelección y el periodo es de 4 años. Por ello agradezco esta noche a Javier Martín Reyes, politólogo y académico del Centro de Investigación y Docencia Económica, el que nos atiende esta llamada para entender, para comprender de mejor manera esta situación. Muy buenas noches, Javier. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto estar aquí platicando contigo y con todo el auditorio. Pues de inicio veía con atención tu reciente publicación en El Universal, donde das 5 puntos, junto con otro colega, muy precisos sobre qué estaría infringiendo en caso de que se extendiera 2 años más la presidencia del ministro de la Suprema Corte. Pero como decía yo, el punto central es que es violatorio a la Constitución. Sí, a ver, déjame ponerlo así. Este es uno de los ejemplos que uno le puede dar a los alumnos de primer año de licenciatura en Derecho, ¿no? Para que entiendan lo que es una antinomia o una contradicción entre la Constitución y la ley, ¿no? Hay un principio que los abogados repetimos una y otra vez, y es que las leyes secundarias, ordinarias, que aprueba el Congreso de la Unión, siempre tienen que respetar el contenido de la Constitución. Y en este caso es muy evidente y es muy claro que la Constitución dice con todas sus letras en el artículo 97 que el presidente de la Corte durará en su encargo solo 4 años y que en consecuencia cada 4 años se tiene que elegir a quien presidirá al máximo tribunal del país y que no existe la posibilidad de ser reelecto. Eso lo dice con claridad la Constitución y lo que tenemos hoy es una iniciativa de reforma que a través de un artículo transitorio de una ley secundaria, es decir, inferior a la Constitución, nos dice que no van a ser 4, sino que van a ser 6, ¿no? Entonces, ahí hay, déjame ponerlo así, una primera razón poderosa y hasta suficiente para decir esta reforma no es válida y tendría que ser anulada por los tribunales, ¿no? En el artículo también planteábamos otras cuestiones adicionales que pensamos que son importantes, ¿no? Creemos que esta reforma lo que hace en buena medida es violar también el derecho que tenemos todos a tener tribunales autónomos e imparciales. Hay una violación al principio de independencia judicial, porque lo que nos han dicho los tribunales internacionales una y otra vez es que una de las dimensiones más importantes de esta independencia es que no se puedan alterar los periodos de encargo que tienen las juezas y los jueces. Esto para que no los puedan presionar a la mala, déjame ponerlo así, reduciéndole su periodo de designación, ni tampoco para que les puedan hacer ofertas, ¿no? O déjame ponerlo así, o los traten de chantajear con posibles ventajas a cambio de decisiones, como sería en el caso de las desapariciones. Ahora, Javier, me llama mucho la atención que sabiendo estos alcances jurídicos, el presidente, al ser cuestionado, pues él simplemente se limita a decir que es una buena persona, que es un hombre probo, que para darle continuidad a los cambios que se están haciendo, pues haría bien en extenderse precisamente este mandato. Pero muchos ven detrás de esta medida como una especie de ensayo para posteriormente hacer lo mismo, pero en lo que al mandato del Ejecutivo se refiere. ¿Tú cómo lo observas? Pues es que yo creo que la lógica podría ser la misma. Porque ¿qué es lo que nos están diciendo quienes defienden esta reforma? Pues que es necesario que se queden más tiempo, no solo el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, sino también el resto de los consejeros de la Judicatura, que es el órgano encargado de nombrar, sancionar, remover e incluso decir a dónde van a trabajar todas las juezas, jueces, magistrados y magistradas. Entonces lo que nos dicen, como hay una reforma constitucional que es realidad, es muy importante, pues estas personas se tienen que quedar en el cargo, aunque eso viole la Constitución. Bueno, podríamos hacer exactamente el mismo argumento, diciendo, hombre, pues es que el presidente de la República, ¿no?, está inmerso en la cuarta transformación, quiere hacer muchísimas reformas, y 6 años no le van a alcanzar. Entonces, ¿por qué no le extendemos, ¿no?, con una reforma, una ley secundaria, con un artículo transitorio, con lo que querramos, el periodo para que López Obrador no se quede 6 y no se quede 12? La lógica y jurídicamente sería exactamente lo mismo. La Constitución nos dice
con todas sus letras que el presidente dura 6 años y que no se permite la reelección. La misma Constitución nos dice que el presidente de la Corte se queda 4 años y que no se puede reelegir. Entonces, no hay razón alguna que pueda ser suficiente, de nueva cuenta, para que una ley secundaria viole lo que expresamente dice la Constitución. Es cierto que estamos en una reforma judicial, sí, pero también habría que recordar que en cualquier democracia constitucional, y eso los abogados lo decimos una y otra vez, a lo que aspiramos es a tener un gobierno de leyes, donde lo que importa son las reglas, son las instituciones y son los procedimientos para tomar decisiones y no las personas, ¿no? Entonces, lo que nos dice el presidente de la República es que no puede haber otro ministro que realice la reforma judicial. Bueno, eso es falso. Cualquier persona que llegue a la presidencia de la Corte, cualquier ministra o ministro que esté en ese cargo, va a tener que continuar con la implementación de la reforma judicial, porque ese es un mandato constitucional, porque esa es su responsabilidad, y así lo tiene que hacer. Y lo mismo va a pasar con la presidencia de la República. Si Morena vuelve a ganar las elecciones presidenciales en el año 2024 y quien gana propone continuar de nueva cuenta con las transformaciones, bueno, pues tendrá que continuarlas y tendrá que sujetarse al marco legal y constitucional que incluso se está modificando en estos momentos. Pero de nueva cuenta, decir que el presidente Saldívar es una buena persona, que el presidente confía mucho y que tiene que implementar una reforma judicial, no es ni de cerca una razón jurídica suficiente y de peso para poder violar flagrantemente lo que nos dice la Constitución. Y lo que nos dice la Constitución es la presidencia de la Corte dura 4 años y no 6 como se pretende ahora. Claro, finalmente, Javier, de aprobarse esta reforma en estas circunstancias, ¿cómo quedaría la separación de poderes, pero sobre todo el poder judicial? ¿Habría un daño irreparable en ese contexto? Yo creo que sí hay un daño irreparable por 2 razones. La primera es porque esto sería una invasión directa en las facultades de la Corte. Quien nombra a la presidencia de la República es las y los ministros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Y si se terminara de aprobar y convalidar esto, entonces la decisión de quién preside, ¿no?, a la Corte entre 2023 y 2024 no le correspondería a los ministros, sino que le correspondería a otro poder, y eso sería gravísimo. La otra dimensión que también pensamos que es muy importante es pensar que aquí no solo se le está ampliando el periodo de designación a Arturo Saldívar, sino también al resto de los consejeros de la Judicatura, que de nueva cuenta son los que pueden sancionar, suspender, adscribir, ¿no?, y designar a los jueces y a los magistrados. El presidente de la República ya lo dijo, lo que más le interesa es el Consejo de la Judicatura, y creo que esto es un intento burdo y abierto por tratar de capturar el Consejo de la Judicatura para que se queden aquellas consejeras y consejeros que se han nombrado en estos tiempos y que son afines a Morena. Eso, en términos de separación de poderes, es gravísimo, porque las juezas y los jueces, los magistrados y las magistradas tienen garantías de independencia precisamente para poder tomar decisiones con la Constitución en la mano y sin miedo a que haya represalias. Lo que estamos viendo mucho, me temo, es un intento por controlar al órgano que regula y potencialmente sanciona a las jueces y a los jueces. ¿Para qué? Para que entonces la Judicatura no tome decisiones en contra de los intereses de la coalición mayoritaria. Pues creo que, y eso, de nueva cuenta, en una democracia constitucional, no es algo admisible. Pues muy claro tu conclusión, Javier Martín Reyes, politólogo y académico del CIDE. Agradecerte este tiempo dispuesto para Canal 6 y te volveremos a requerir para abordar estos temas de la agenda nacional. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto siempre platicar.